Hola, nosotros le vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y las bases de datos no relacionales. Nuestro grupo se conforma por Gabriela Puerta, David Mavares, Nicola García, Tomás Di Mayo y mi persona, Victoria García. En el índice, algunos de los puntos de los que vamos a hablar comenzaría con la introducción, tipos de inteligencia artificial, las aplicaciones actuales en diversas industrias, historia y evolución, base de datos no relacionales, las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, tipos de base de datos no relacionales, la relación entre la IA y base de datos no relacionales y la conclusión. Hola, yo soy Victoria García y les voy a empezar hablando sobre la introducción. La inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. La IA ha transformado diversas industrias al permitir que las máquinas realicen tareas que antes requerían intervención humana, como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el análisis predictivo. Por otro lado, las bases de datos no relacionales son sistemas de gestión de bases de datos que permiten almacenar y recuperar datos de manera no estructurada, a diferencia de las bases de datos relacionales, que utilizan tablas y esquemas fijos. Las bases de datos no relacionales ofrecen flexibilidad en la estructura de datos, lo que les hace ideales para manejar grandes volúmenes de información, como datos generados por aplicaciones de IA. La combinación de la IA y las bases de datos no relacionales permite el análisis de datos masivos y en tiempo real, facilitando la toma de decisiones más informadas y eficientes en múltiples sectores. Tipos de inteligencia artificial. Es conocida por ser un campo en constante evolución y su clasificación puede variar según diferentes criterios. Sin embargo, quisiera enfocarme en dos específicos: débil versus la fuerte. La inteligencia artificial débil, que también es conocida como IA estrecha, es un tipo de inteligencia artificial diseñada para realizar tareas específicas y bien definidas. La débil se basa en algoritmos y modelos matemáticos que le permiten aprender de grandes cantidades de datos. Estos modelos son entrenados para reconocer patrones y tomar decisiones basadas en esa información. Algunas de sus características principales sería que está diseñada para sobresalir en una tarea específica, como jugar el ajedrez, reconocer caras o traducir idiomas. No posee conciencia de sí misma ni comprensión del mundo que la rodea más allá de su tarea específica, y opera dentro de los límites de su programación, y no puede generalizar su conocimiento a otras áreas. Algunos de los ejemplos de guía débil serían Siri, Alexa y Google Assistant, que son ejemplos clásicos de una guía débil, ya que pueden responder preguntas, realizar tareas y controlar dispositivos, pero no tienen una comprensión profunda del mundo. Cuando hablamos de la fuerte, sería una forma teórica de IA que demuestra una inteligencia y una autonomía realmente comparables a la de los humanos. En otras palabras, una inteligencia artificial fuerte integraría las capacidades de ChatGPT, del reconocimiento de voz de Siri, de AlphaGo, de los algoritmos de recomendación de Netflix y de todas las demás inteligencias artificiales débiles. Algunas de sus características es que tiene la capacidad de entender su propia existencia y estado mental, todo hipotéticamente. La habilidad de resolver problemas complejos y abstractos similar a como lo haría un humano. La capacidad de aprender y adaptarse a nuevas situaciones de manera autónoma, sin necesidad de reprogramarla constantemente. Y la habilidad de comprender y utilizar el lenguaje humano de forma natural, incluyendo el lenguaje figurado y las connotaciones. En la ciencia, la IA fuerte busca crear máquinas que puedan pensar, aprender y razonar de manera similar a la de los humanos, y que incluso puede desarrollar sus propias ideas y de creatividad. Aunque la IA fuerte aún está lejos de ser una realidad, las investigaciones en este campo avanzan a un ritmo acelerado. Es conocido. Aplicaciones actuales de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha dejado de ser una idea futurista para convertirse en una realidad presente en numerosos aspectos de nuestra vida diaria. Sus aplicaciones son cada vez más sofisticadas y abarcan diversos sectores. A continuación, te presento algunas de las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial en la actualidad. Se puede considerar como un asistente virtual y chatbots.
ayudando así a la atención al cliente. Los chatbots se utilizan para responder a preguntas frecuentes, solucionar problemas y brindar soporte técnico a los clientes de manera rápida y eficiente. Como asistentes personales tenemos como por ejemplo el Siri, la Alexa, el Google Assistant, que pueden realizar tareas como programar alarmas, buscar información en Internet y controlar dispositivos inteligentes. Se puede también ver su aplicación en la recomendación de productos y contenido. En el comercio electrónico, plataformas como Amazon utilizan algoritmos de inteligencia artificial para recomendar productos a los usuarios basados en su historial de compras y preferencias. En los servicios de streaming como Netflix, Spotify y YouTube emplean la IA para sugerir películas, música y videos personalizados. También la podemos ver reflejada en la industria y automatización. En la robótica industrial, los robots industriales equipados con IA pueden realizar tareas repetitivas y peligrosas con mayor precisión y eficiencia. Con un mantenimiento predictivo, la IA se utiliza para analizar datos de sensores y predecir fallas en equipos industriales antes de que ocurran. Y en la educación ayuda muchísimo en la personalización del aprendizaje, permitiendo adaptar el contenido educativo a las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Y en tutores virtuales pueden proporcionar apoyo personalizado a los estudiantes fuera del aula. Historia y evolución de la inteligencia artificial. Todo empieza en los comienzos, ya que la inteligencia artificial tiene sus raíces en la filosofía y la matemática. En la década de 1940, Alan Turing, matemático británico, propuso el concepto de una máquina que pudiera imitar cualquier proceso de pensamiento humano, lo que llevó a la idea del test de Turing en 1950, para evaluar si una máquina puede pensar como un ser humano, ya que por esta época también se habían desarrollado las primeras computadoras programables. En la década siguiente, en 1950 a 1960, se determina el nacimiento de la IA, ya que el término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1950 durante una conferencia en Dartmouth. Este evento marcó el inicio oficial del campo de la inteligencia artificial, ya que investigadores como Marvin Minsky y Allen Newell comenzaron a desarrollar los primeros programas capaces de resolver problemas matemáticos y jugar al ajedrez, como el programa de lógica Herbert Simon y Newell en 1955. La siguiente etapa es la de los primeros avances. Durante esta década se desarrollaron los primeros sistemas expertos, como Dendral y Maysin, que podían razonar y ofrecer soluciones a problemas específicos, como por ejemplo a diagnósticos médicos. También se empezó a trabajar en procesamiento del lenguaje natural y en el reconocimiento de patrones. A pesar de estos avances, las limitaciones de la capacidad del cómputo de cómputo de la época ralentizaron el progreso de la IA. En la década de 1970 ocurrió la crisis de la IA, también conocida como invierno de la IA, debido a que hubo una disminución de interés y de financiación, ya que las expectativas en las décadas anteriores fueron demasiado altas y los avances no fueron tan rápidos como se esperaba. Muchos proyectos de la IA no lograron cumplir con las promesas y la financiación se redujo considerablemente. Sin embargo, los sistemas expertos seguían desarrollándose y demostrando utilidad en áreas específicas. Renacimiento y aprendizaje automático, que fue la etapa de los años 80. La IA experimentó un resurgimiento gracias a la comercialización de sistemas expertos en áreas como la medicina y la ingeniería. El surgimiento de redes neuronales artificiales, especialmente con el trabajo de Geoffrey Hinton y otros, trajo avances en el aprendizaje automático. El concepto de retropropagación, que permitía entrenar redes neuronales profundas, abrió el camino para nuevas aplicaciones. Inteligencia artificial aplicada y más avances en aprendizaje. En los 90, la IA empezó a integrarse en más aplicaciones prácticas, como por ejemplo en 1997 la supercomputadora de
IBM Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, el cual es un muy conocido Grandmaster. Un momento crucial que demostró las capacidades de la inteligencia artificial en tareas complejas. Durante esta época, el enfoque en el aprendizaje automático, Machine Learning, se amplió, permitiendo avances en áreas como la visión por computadora y el reconocimiento de voz. En los años del 2000 al 2010, con el aumento de la capacidad computacional y la llegada del Big Data, la inteligencia artificial dio un gran salto ya que el aprendizaje profundo, un subcampo de aprendizaje automático basado en redes neuronales profundas, comenzó a mostrar resultados espectaculares en tareas de reconocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural. Los gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Amazon comenzaron a invertir masivamente en la inteligencia artificial para mejorar sus productos. Y por último tenemos la etapa del 2010 hasta el 2020 y el del 2020 hasta la actualidad, que sería el de la inteligencia artificial en el día al día, ya que la inteligencia artificial se integró más profundamente en la vida cotidiana con aplicaciones como asistentes virtuales, ya sean Siri, Alexa o Google Assistant. También sistemas de recomendación, reconocimiento facial y traductores automáticos. En 2012, AlexNet, un modelo de red neuronal profunda, revolucionó el campo al ganar la competencia de reconocimiento de imágenes ImageNet, destacando el poder del aprendizaje profundo. Desde entonces se han desarrollado aplicaciones más avanzadas en conducción autónoma, salud, finanzas y otras áreas. Y bueno, actualmente nos encontraríamos en la etapa o la era de la inteligencia artificial generativa y ética, ya que hoy en día la inteligencia artificial generativa, como los modelos de lenguaje grandes, llámese ChatGPT de OpenAI, BERT de Google, etc., ha permitido crear contenido de texto, imágenes y música a partir de datos. La capacidad de generar texto coherente y realista ha traído nuevas oportunidades y desafíos. Al mismo tiempo, ha surgido una creciente preocupación sobre la ética en la IA, centrada en problemas como el sesgo algorítmico, la privacidad y la transparencia. Buenos días, mi nombre es David Mavares y les voy a explicar qué son las bases de datos no relacionales. Bueno, para empezar, ¿qué son las bases de datos no relacionales? Son sistemas de gestión de bases de datos que, a diferencia de su contraparte relacional, no utilizan el modelo relacional tradicional basado en tablas, sino que pueden utilizar formas de gestionar los datos diferentes y más variadas. Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos, no estructurados o semiestructurados, lo cual quiere decir que los datos que manejan esta base de datos, si bien tienen una estructura interna, no siguen un modelo de datos específico. Además, no requieren un esquema rígido y permiten almacenar datos en formatos flexibles que pueden variar entre documentos, grafos o pares clave-valor. Además, una de sus características principales es su escalabilidad horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente añadiendo más servidores, estas bases de datos escalan y permiten almacenar más datos. Además, tienen almacenamiento de datos desestructurados, por lo que se caracterizan principalmente. Y que es lo que ya les comenté antes sobre los datos no estructurados que estas bases de datos almacenan. Capacidad para grandes volúmenes de datos. Bueno, esto es una de las cosas más importantes y es que estas bases de datos funcionan para almacenar datos, una cantidad de datos masiva que además se va expandiendo. Es por eso que son ideales para las redes sociales, entre otros. Flexibilidad del esquema. Básicamente, la manera en que estas bases de datos almacenan datos no sin un esquema rígido como el de las tablas en SQL, sino que tienen mucha más flexibilidad en ese aspecto. Además, son unas bases de datos de alto rendimiento, ya que precisamente son muy eficientes para los tipos de datos que se van expandiendo con el tiempo.
Continuando con las ventajas y desventajas de la base de datos no relacionales, tenemos que entre esas ventajas está la gestión de Big Data, que precisamente es el procesamiento y gestión de datos masivos que caracteriza a esta base de datos no relacionales, lo cual les permite una mayor adaptabilidad a las tendencias actuales, como son la inteligencia artificial o las redes sociales, que almacenan una gran cantidad de datos. Además, están diseñadas para trabajar en entornos distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente trabajan y procesan datos en paralelo con otros sistemas o servidores que estén conectados a una misma red, lo cual les permite una mayor escalabilidad y un alto rendimiento que los vuelve eficientes para la gestión de grandes cantidades de datos. Y además procesan datos de fuentes dispares, lo que quiere decir que pueden manejar datos que no provienen de una misma fuente y que no tienen la misma estructura. Continuando con sus desventajas, tenemos una consistencia eventual. Básicamente, debido al teorema de CAP, las bases de datos no relacionales constantemente tienen esa dicotomía entre disponibilidad y consistencia, cual puede hacer que tenga una consistencia eventual. Transacciones limitadas, que básicamente lo que significa es que por la naturaleza de los datos y de la estructura de la base de datos, pueden no permitir transacciones muy complejas a diferencia con su contraparte de SQL. Además, esto se conecta con una curva de aprendizaje más grande debido a esta misma estructura dispar o menos definida y una menor madurez, que bueno, si bien esta base de datos no quiere decir que no sean maduras, tienen una menor madurez o una madurez relativa dependiendo del tipo de base de datos no relacional que vayas a utilizar. Además de una falta de estandarización, precisamente porque existen muchos tipos y que se puede manejar de distintas maneras y esto pues puede generar problemas de la estandarización de los datos. Y una menor énfasis en la integridad de los datos, lo cual puede afectar la coherencia o precisión de los mismos. Soy Tomás y les voy a hablar sobre los tipos de bases de datos no relacionales. Como primero tenemos la base de datos clave-valor. Esta almacena cada dato como un par clave-valor donde la clave es única y el valor puede ser cualquier tipo de dato, ya sea string, binario o cualquiera. Son extremadamente rápidas y simples, ya que no requieren una estructura compleja o procesamiento de relaciones. Su ventaja es que tiene alta velocidad de acceso en los datos, es muy eficiente para sistemas de caché y aplicaciones en tiempo real. Su limitación es que carece de capacidades de consulta avanzada como búsquedas por valor o relaciones entre datos. Como ejemplos tenemos Redis y Amazon DynamoDB. También tenemos la base de datos de documentos. Esta base de datos almacena información en documentos que son estructuras de datos similares a objetos, ya sea XML, JSON, tenemos otros. Cada documento puede tener una estructura diferente, lo que da flexibilidad para almacenar datos heterogéneos. No requiere un esquema fijo, por lo que los datos pueden evolucionar sin necesidad de migraciones complejas. Su ventaja es que tiene gran flexibilidad, fácil manejo de datos semiestructurados y escalabilidad horizontalmente. Su limitación es que no es ideal para relaciones muy complejas entre datos. Ejemplos tenemos MongoDB y CouchDB. La otra base de datos que tenemos es la de grafos, que en lugar de tablas o documentos, estas bases de datos almacenan los datos en nodos y las relaciones entre las aristas. Los nodos representan entidades y las aristas sus relaciones, lo que facilita la modelación de estructuras altamente conectadas. Cada nodo y arista pueden tener propiedades adicionales, lo que permite consultas complejas sobre las relaciones. Sus ventajas es que perfectas para modelar relaciones entre datos y hacer consultas profundas sobre conexiones. Y su limitación es que no puede ser tan rápido para las operaciones de datos individuales, comparadas con la base clave-valor. Ejemplos tenemos Neo4j y Amazon Neptune.
Entre otros tipos de base de datos tenemos la que es orientada a objetos. Esta misma está diseñada para trabajar con datos que se modelan como objetos, tal como se hace en la programación orientada a objetos. En lugar de convertir los objetos en tablas relacionales, la base de datos orientada a objetos permite almacenar tal cual con sus métodos y sus atributos. Su ventaja es que la integración es más natural en aplicaciones orientadas a objetos, permite la reutilización del código y modelado sea más intuitivo. Las limitaciones es que no son tan ampliamente utilizadas como la base de datos relacionales. Ejemplo, tenemos ObjectDB y DB4O. Otra base de datos es la de columna. Esta almacena datos por columnas en lugar de filas, lo que significa que los valores de una misma columna se agrupan y se almacenan juntos en un lugar de cada fila de los datos. Esta permite optimizar consultas que requieren analizar grandes volúmenes de datos o de pocas columnas, como el análisis de datos o la Big Data. Las ventajas tenemos que es muy eficiente para grandes volúmenes de datos. Las limitaciones es que no es tan eficiente para operaciones que requieren múltiples columnas o registros completos. Ejemplos tenemos Apache Cassandra y HBase. Por último tenemos el base de datos multimodelo. Estas bases de datos soportan múltiples modelos de datos, ya sea por documentos, grafos, clave de valor, columnas, todas las que hemos visto hasta ahora. Todo esto se encuentra en una misma plataforma y es importante recalcar que son altamente flexibles. Otra de sus ventajas es que hay reducción de complejidad y su limitación es la complejidad añadida en la gestión de diferentes modelos de datos. Ejemplos, ArangoDB y OrientDB. La relación entre la IA y las bases de datos no relacionales es fundamental para la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos. Las bases de datos no relacionales, al ofrecer flexibilidad en la estructura de los datos y permitir el almacenamiento de información no estructurada, son ideales para las aplicaciones de IA que requieren procesar y analizar datos variados y en constante cambio. La IA, por su parte, se beneficia de la capacidad de las bases de datos no relacionales para manejar grandes cantidades de información de manera eficiente. Esto permite a los algoritmos de aprendizaje automático acceder rápidamente a los datos necesarios para entrenar modelos y realizar predicciones. Además, la escalabilidad de las bases de datos no relacionales es crucial para soportar el crecimiento de datos generados por las aplicaciones de IA. Podemos decir en resumen que la integración de la inteligencia artificial y las bases de datos no relacionales crean un entorno propicio para el análisis avanzado de datos, mejorando la capacidad de las organizaciones para extraer insights valiosos y tomar decisiones informadas. Y por último, nuestra conclusión es que la sinergia entre la inteligencia artificial y las bases de datos no relacionales promete revolucionar la forma en que las organizaciones gestionan y utilizan los datos. La flexibilidad y la escalabilidad de las bases de datos no SQL combinadas con el poder de análisis y el aprendizaje de la inteligencia artificial. Todo esto facilita el manejo de grandes volúmenes de datos no estructurados, permitiendo la creación de modelos más precisos y eficientes. Sin embargo, para aprovechar plenamente este potencial, es crucial abordar todos los desafíos relacionados con la calidad de datos y el uso ético de la inteligencia artificial. Solo así se logrará un avance sostenible y beneficioso en la toma de decisiones, garantizando que las innovaciones tecnológicas sean justas y confiables para el futuro.